Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué gusto es poder estar nuevamente con ustedes y contar con su presencia. Bienvenidas a nuestra escuela dominical para damas. Y hoy estamos muy contentas. Tenemos a nuestra hermana Jessica Zelaya, quien nos dará una excelente clase. En este tiempo nosotros podemos crecer y podemos meditar en la palabra de Dios para poder ser mejores personas cada día. Empecemos pues nuestra clase de escuela dominical para damas. Muchas gracias, hermana May, por sus palabras de bienvenida y deseando pues que el Señor continúe bendiciendo su vida, su ministerio. Y sean bienvenidos todos mis hermanos y hermanas que están atentos domingo a domingo con la escuela dominical. Como ustedes saben, el domingo anterior nuestra hermana que dio la clase finalizó el primer libro de Samuel. El día de hoy yo voy a dar inicio a un nuevo libro en el Nuevo Testamento, y este es el Evangelio de Lucas. Sabemos que los primeros 4 libros del Nuevo Testamento son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y a estos se les llaman los 4 evangelios o los evangelios, pero debemos de tener mucho cuidado con esta expresión, porque de repente alguien podría creer que son 4 evangelios diferentes, ¿verdad? Y no pensar que es un mismo evangelio presentado o escrito por 4 personas diferentes que el Espíritu Santo inspiró. Dentro de los evangelios no encontramos una biografía completa de Cristo, porque en Juan 21:25 dice: y también hay otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que aún ni en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. O sea que dentro de los evangelios no vamos a hallar la totalidad de lo que es la biografía de Jesús, pero sí vamos a conocer bastante acerca de su vida, de su nacimiento, de su vida de milagros, de su muerte y de su resurrección. Antes de iniciar con el tema de hoy, me gustaría comentarles unos pequeños detalles, compartirles unos pequeños detalles de cada evangelio. El evangelio según Mateo, que también Mateo es llamado Leví y era publicano, cobrador de impuestos, fue uno de los discípulos de Jesús. En este evangelio, como características podríamos decir, presenta a Cristo como rey de los judíos. También en la genealogía de Cristo lo presenta como hijo de David, hijo de Abraham. También si leemos en Mateo vamos a encontrar de que se mencionan más o menos 60 referencias a las profecías acerca de Israel, y también se mencionan como unas 40 citas del Antiguo Testamento. Ahora bien, si leemos en el Evangelio según Marcos, el nombre de Marcos era Juan Marcos. Características de este evangelio: presenta a Cristo como siervo de Dios. Marcos trató de relatar más los hechos de Jesús y no tanto lo que Jesús dijo. Otra característica importante es que en Marcos no vamos a encontrar genealogía de Jesús, porque si lo vemos desde el punto de vista de que él presenta a Jesús como siervo, la verdad que la genealogía de un siervo no es como tan importante y hace poca referencia del Antiguo Testamento. Ahora bien, en el Evangelio de Lucas, su profesión era médico, ¿verdad? Y fue colaborador de Pablo. También a Lucas se le atribuye que fue el escritor de los Hechos, como dice en Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Y de esto vamos a ver en detalle más adelante.
Pero las características de este Evangelio de Lucas son: presenta a Cristo como Hijo del Hombre. Presenta una genealogía comprobando que la ascendencia de Jesús era de Adán y hacia Dios. Ahora bien, el Evangelio según Juan, que también Juan fue un discípulo de Jesús, de las características son: Juan escribió más al mundo en general. Presenta a Cristo como Hijo de Dios. Y no presentó genealogía de Jesús, porque como él lo ve como Hijo de Dios, pues Dios sabemos que no tiene principio y no tiene fin. Pero hablamos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero lo que son los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas también son llamados sinópticos. Eso quiere decir que estos tres evangelios se pueden estudiar en conjunto. Y esto a su vez puede crear un poco de confusión para algunos, porque yo he escuchado comentarios de algunos decir: pareciera que los evangelios se contradicen. Y no es así. No es que se contradicen, sino que cada uno presenta un punto diferente, de acuerdo a la personalidad del escritor, de acuerdo a las personas a las que ellas dirigieron el evangelio, o la fuente misma de información. Aquí lo importante es que ambos, Mateo, Marcos y Lucas, fueron guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿verdad?, no se va a contradecir, y mucho menos en diferencias doctrinales, pero sí pueden haber diferencias en cuanto a la narración. Lo importante es considerar que estos tres evangelios cuentan la misma historia, todos son inspirados por el Espíritu Santo y todos nos revelan a Cristo, ya sea como siervo de Dios, como hijo de Dios o como hijo del hombre. Y en esta mañana, si aún tú no has tenido la oportunidad de leer los evangelios en esta manera, en conjunto, yo te animo. Y este es el propósito de estas clases. Nosotros por varios domingos vamos a estar viendo a detalle el Evangelio de Lucas. Por varios meses vamos a estar viendo capítulo a capítulo, ¿verdad?, cómo se desarrolló todo en este Evangelio. Y yo te animo, ¿verdad?, que si aún tú no has leído este Evangelio, que comiences desde ya a leerlo, o algo mucho mejor, que cuando las hermanas vayan dando sus clases, tú vayas comparando en los otros evangelios para tener una mejor idea acerca del conocimiento de Jesús. Y en esta mañana, ¿verdad?, la lección de la que yo voy a estar hablando se llama Marco histórico del Evangelio de Lucas. Y solamente vamos a ver el capítulo 1 y los versos del 1 al 4. Oramos en esta mañana. Padre Celestial, en este día, Señor, te damos las gracias una vez más, porque nos permites estar aquí reunidos, estando atentos, Señor, a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, es mi deseo que desde ya tú toques la mente y el corazón de mis hermanas, que ellas estén receptivas a recibir lo que tú tienes para ellas, Señor, así como has ministrado mi vida, Padre. Yo te alabo y te bendigo en este día, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues como les decía, hoy nada más vamos a ver marco histórico del Evangelio de Lucas. Y nuestro primer punto dice: el escritor del Evangelio de Lucas. Y aquí nada más vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Amén. Este es un versículo bien pequeño, ¿verdad? Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden. O sea que ya no solo Lucas, otras personas habían tratado de ordenar, ¿verdad?, todo lo que ha sucedido, todo lo que han visto, todo lo que han oído, todo lo que han palpado acerca de la vida de Jesús. Dice, la historia de las cosas que entre nosotros han sido, no dice ciertas, dice ciertísimas, 'Ciertísimas', son cosas reales.
tanto los escritos de los evangelios, como les había dicho un poquito anterior, como el de Hechos, son anónimos. Esos escritos originales no tenían nombre. Su nombre fue puesto en el siglo II, ya de la era cristiana, ¿verdad? Después de Cristo, cuando se canonizaron los escritos del Nuevo Testamento. Inicialmente estos escritos no tenían un nombre, o sea, se habían escrito pero no decía Mateo, Marcos, Lucas y Juan, perdón. Y fueron puestos a medida en base al contenido, ¿verdad? De lo que había en estos documentos, en base a eso fueron puestos los nombres y ya hasta en el siglo II. Pero podemos ver, ¿verdad?, de que también algo que me hace pensar, ¿por qué el Espíritu Santo? Sabemos que el Espíritu Santo fue quien guió a estas personas a escribir. Entonces también, ¿por qué el Espíritu Santo no lo guió a ellos, así como Pablo, a ponerle su firma a esos escritos? Bueno, son de las cosas que vamos a preguntarle al Señor, ¿verdad? Estos dos escritos de Lucas, tanto Lucas como Hechos, fueron escritos acerca de los años 65 y 70. ¿Y por qué yo menciono que ambos escritos pertenecen a Lucas? Porque cuando leemos Hechos 1:1, también dice, en mi primer tratado, oh Teófilo, que eso vamos a ver más adelante, que en Lucas también se menciona que esto que Lucas había escrito iba dirigido a esta persona. Entonces, podemos ver, ¿verdad? Podemos decir de que tanto, podemos concluir, podríamos decir, que tanto Lucas como Hechos, ambos fueron escritos por Lucas, ¿verdad? Luego podemos ver también que Lucas siguió el ejemplo de Mateo. Tanto Lucas como Mateo tomaron de los escritos de Marcos para escribir ellos, ¿verdad?, de lo que iban a desarrollar aquí en estos libros. Pero hay datos bien interesantes del Evangelio de Lucas. Lucas realmente fue considerado como un maestro narrativo. Y si tú te tomas a la tarea de leer despacio el libro de Lucas, te vas a dar cuenta de lo que yo te estoy diciendo. Hay textos hermosos donde Lucas los describe de una manera como que si él te transportara a ese momento. Uno de ellos es cuando el nacimiento de Jesús. Cuando tú lees acerca del nacimiento de Jesús en el Evangelio de Lucas, puedes ver de cómo él te envuelve de una manera que tú casi vives ese momento. Y uno de los que a mí me impresiona en Lucas, del Evangelio de Lucas, es cuando aquellos dos seguidores de Jesús, después de que Jesús resucita, y aquellos dos hombres van de camino a Emaús y tienen aquel encuentro con Jesús. Cuando tú lees ese relato, es impresionante poder casi sentir lo que esos hombres sintieron. Y cuando entre ellos conversan y dicen, ¿no ardía en nuestro corazón de que estábamos hablando con Jesús y no nos habíamos dado cuenta? Cuando uno lee eso, bueno, a mí me ha pasado que ya lo he leído varias veces, pero cada vez que yo lo leo, casi siento vivir lo que estos dos seguidores de Jesús vivieron. Entonces podemos ver a través de estos escritos de Lucas cómo él tenía esa belleza, ¿verdad?, en la narrativa. También, si nosotros decimos y juntamos tanto el Evangelio de Lucas como los Hechos, nos vamos a encontrar con el texto más largo del Nuevo Testamento que haya sido escrito por un solo autor. Ahora nuestro punto número 2. Y aquí nos vamos a ir a Lucas siempre, capítulo 1, versos 2 y 3. El punto número 2 dice, el ambiente y el fondo histórico. Versos 2 y 3. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Aquí Lucas vuelve a hablar
de que su propósito era toda esa gran información que él tenía, y como ya lo leímos al principio en Juan, ¿verdad? De que si aquí estuviera toda la biografía de Jesús, no ajustarían los libros. Entonces, pero toda esa información, él trató de ordenarla, él indagó, él averiguó, ¿verdad? Él preguntó, yo me imagino que entrevistó, y toda esa información, guiado por el Espíritu Santo, él empezó a traspasar, ¿verdad? En escritos. También podemos ver que Lucas sigue un poco el orden de Marcos, aunque ligeramente diferente, porque Marcos inicia con Juan el Bautista. Pero en Lucas vemos que Lucas se va aún antes del nacimiento de Juan el Bautista y habla, ¿verdad?, acerca de cuando nació Juan el Bautista, cuando fue presentado a su padre Zacarías, se le fue revelado a su padre Zacarías, a su madre Elizabeth. También Lucas viene y nos hace como un paralelo entre el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús. Todo esto lo encontramos en estos primeros capítulos. También Lucas muestra cómo el cristianismo nació dentro de un estricto judaísmo y a veces un egoísta, o sea, un judaísmo egoísta, ¿verdad? Por eso fue que muchísimos cristianos, esos primeros cristianos, eran excluidos, eran sacados de las sinagogas, de los templos, porque cuando el evangelio de Jesús era predicado, las personas lo recibían y los judíos de repente pues querían que solo fuese para ellos. Y el Señor fue revelando, ¿verdad?, de que esta salvación no solo era para ellos. Y aquí esta fue una de las razones por las cuales Jesús fue duramente criticado. No tanto porque Jesús dijera que Él era el Cristo, sino porque también Jesús se mezclaba libremente, ¿verdad? Y hablaba con samaritanos, con personas aún que iban en contra a sus raíces, en contra a lo que ellos creían, con respecto al sábado, con respecto a la alimentación, con respecto a los ayunos, con respecto a la purificación. Entonces todo esto traía un poco de conflicto. Y ahora tenemos, ¿verdad? Estamos llegando ya a nuestro punto 3. Realmente esta lección de hoy, como te vas a dar cuenta al final, no ahondo mucho, ¿verdad? Porque son pocos versos y prácticamente es como para que tengamos una idea de lo que vamos a seguir viendo en las clases siguientes. Entonces, nuestro punto número 3 dice, el propósito del Evangelio. Y aquí vamos a leer Lucas 1:4. Dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Miren qué interesante, lo leo nuevamente. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea, Lucas hace un énfasis en la importancia de conocer la verdad. Posiblemente había muchas cosas que no eran verdad o se decían muchas cosas que no eran ciertas. Y Lucas en su escrito quería dejar claramente plasmado, ¿verdad?, cuál era esa verdad. Ahora en día, si le preguntamos a muchas personas acerca de quién era Jesús, podemos escuchar muchas cosas. No, solo fue un maestro. No, otros dicen, solo fue un profeta. Otros, sí, él hizo milagros. Pero no, algunos no conocen la verdad de quién era Jesús. Y Lucas tenía ese deseo, ese interés genuino de que esta verdad fuera conocida, pero no solo a un grupo selecto de personas, sino para todos los demás, para todo el mundo. Dice Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí vemos claramente que Jesús mismo es ¿qué? La verdad. Entonces Lucas está revelando esa verdad, que Jesús es la verdad. Podemos ver que Lucas
tiene en común con los otros evangelios? Que presenta a Cristo y la salvación que Él ofrece, que eso es lo más importante. Y podemos nosotros estudiar de manera, así como podemos estudiar los evangelios de manera en conjunto y compararlos y tener más información, también podemos ver cada evangelio como un todo y podemos disfrutarlos como una obra literaria. Ahora bien, ¿cuál sería entonces el propósito de Lucas, del evangelio de Lucas? Tenemos dos. El primero es dar certidumbre, o sea, dar certeza. La palabra certidumbre es certeza. Dar certeza que este es un evangelio real, de que todos estos hechos sucedieron. Y Lucas, ¿verdad? Les mencioné anteriormente que en sus 2 tomos habló o dirigió a Teófilo. Hizo bien claro, detalló esto, ¿verdad? Y entonces dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales he sido instruido. Cuando nosotros leemos que es dirigido al excelentísimo Teófilo, de repente podemos pensar, es una autoridad porque dice excelentísimo Teófilo. Pero cuando nos vamos al significado griego de del nombre Teófilo o la palabra Teófilo, significa amigo o amante de Dios. Entonces, realmente no sabemos si Lucas se refirió a una persona de nombre Teófilo, ¿verdad? O si en efecto él lo hizo a todos aquellos amantes de Dios que él quiso llevar este mensaje. Lucas dice de que estudió cuidadosamente e indagó sobre algo real. Y por eso, dentro de Lucas, para darle mayor veracidad, él menciona eventos en la historia que fueron reales y menciona personas reales como Zacarías, Elizabeth, José y María, Simeón y Ana, que eran personas, ¿verdad? Que en ese momento cualquiera podía decir, sí, yo conocí a José, yo conocí a María, yo conozco a Elizabeth. Entonces, él habla de personas reales. Asimismo, ¿verdad? En este libro, él menciona lugares específicos, Belén, Nazaret, Jerusalén. Lucas no solo escribió de algo que sucedió, sino de algo que tenía un propósito específico y especial. Y el segundo propósito es trazar la urgencia de una misión mundial. El propósito particular de Lucas era comprender mejor en ambos tomos, tanto en el Evangelio como en el de los Hechos, que se pudieran ver juntos. Si queremos ver el propósito más importante o primordial, deberíamos de estudiar juntos. O sea que después de estudiar Lucas, sería muy conveniente que estudiáramos los Hechos para ver la totalidad, ¿verdad?, de lo que Lucas nos quiso transmitir. Para Lucas, Jesús no solo fue el Mesías judío, sino el Salvador del mundo, pero a su vez el fundador de la Iglesia mundial, de la religión mundial. Lucas insiste en que el mensaje de salvación debía ser anunciado a todos, no importaba si no fueras judío, podía ser samaritano, publicano, cobrador de impuestos. También me gusta mucho porque en Lucas vas a encontrar que él resalta mucho la participación de la mujer, que no era muy mencionada en los otros evangelios, pero en Lucas sí, a pesar de que en ese entonces la mujer era vista en un papel inferior al lado del hombre, ¿verdad? Era considerada inferior, y Lucas menciona muchas mujeres. También en el evangelio de Lucas vamos a encontrar el registro de bellos signos de alabanza, ¿como cuáles? Como el himno de alabanza a Dios cuando los ángeles anuncian el nacimiento de Jesús. Otro himno hermoso es la canción de María, la madre de Jesús. Otro es la profecía de Zacarías. Y hay otros himnos más hermosos. También Lucas, a diferencia de Mateo, de Marcos y de Juan, que ellos mencionan otras oraciones, Lucas menciona unas oraciones que no están en los otros evangelios, como cuáles. Al momento de que Jesús fue bautizado,
antes de elegir a los 12 apóstoles, ¿verdad? Cuando Jesús oró, antes de la confesión de Pedro, también tenemos la oración en el monte de la transfiguración, también está la oración de Jesús antes de enseñar a sus discípulos, la oración modelo, cuando Jesús estaba en la cruz y cuando Jesús oró a favor de Pedro. Estas oraciones las encontramos en Lucas y no se encuentran en los otros evangelios. También en Lucas encontramos 3 parábolas acerca de la oración que no se mencionan, ¿verdad?, en los otros evangelios. Y algo bien importante, el Espíritu Santo tuvo mayor como preponderancia en este evangelio que tal vez no se le tuvo en los otros evangelios. Se menciona cuando el Espíritu Santo estuvo con Elizabeth, con Zacarías, con Simeón. También cuando el Espíritu Santo desciende sobre Jesús a ser el bautizado, ¿verdad? Y que estaba aún con él cuando Jesús fue tentado y cuando Jesús inicia su ministerio. También cuando Jesús promete a sus discípulos que el Espíritu Santo estaría con ellos y luego cuando Jesús se despide de ellos, promete enviarles al Espíritu Santo. Hermanas, este es un evangelio hermoso y ya a manera de conclusión, pero yo no le llamaría conclusión, sino que en esta mañana yo quisiera motivarte que si tú aún no has leído, ¿verdad?, los evangelios, que comiences a leerlos y bueno, te invito a que inicies por Lucas, ¿verdad?, que es el que vamos a estar estudiando a detalle, pero que puedas leer los demás evangelios para que puedas tener una idea más clara. Y en esta mañana, ¿verdad?, si hubiese alguna persona que esté escuchando, pero que aún no tiene a Jesús en su corazón, yo le animo que lea Lucas, porque a través de Lucas va a conocer acerca de la persona de Jesús. Jesús se le va a revelar y va a poder recibirlo en su corazón. Va a saber la obra perfecta de Jesús desde su nacimiento, vida, muerte y resurrección. Así que en esta mañana, ¿verdad?, el propósito de esta lección es animarnos a que no nos perdamos las otras lecciones, porque en las siguientes lecciones vamos a ver bien a detalle, se van a sorprender de cómo vamos a estudiar el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Y espero que se estén conectadas el próximo domingo, mis hermanas, y voy a orar en esta mañana. Padre Celestial, en este día, Señor, nuevamente ante tu presencia, yo te doy gracias por la vida de cada una de mis hermanas, Señor, que hoy estuvo atenta a esta palabra, Señor. Señor, aunque esta lección era una lección pues realmente corta, Padre, pero tú, Señor, es el propósito de que tú nos estás animando, Señor, a que nosotros, Señor, te conozcamos verdaderamente a ti, Señor. Señor, a través de los evangelios podemos conocerte, Señor, lo que tú hiciste, aún como tú pensabas, como tú sentías, Señor, y que nos anime, Señor, a comprometernos delante de ti, Señor, a escudriñar tu palabra, Señor. Yo te alabo, te exalto y te glorifico en este día y te doy gracias por la vida de cada una de mis hermanas que pudo estar conectada, Señor. Bendícelas, Padre, y guárdales en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanas, que el Señor me les bendiga, que el Señor me les guarde.